Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, que es además el último día de la semana en que comparto con ustedes este programa, una jornada que además ha amanecido algo nublada, fresca, incluso con un poco de brisa aquí en la capital cubana, así que voy a aprovechar el clima y voy a abrir de par en par esta ventana 14, no solo para que entre el fresco informativo, sino también para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de octubre de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla temas y asuntos que parecen dispares, alejados, pero están muy cerca en la situación que estamos viviendo ahora mismo en esta isla. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme lo que debería ser un cafecito informativo, pero ya saben que desde hace un par de días ha golpeado con mucha fuerza el desabastecimiento en el tema del café, ese producto emblemático de este programa. Llevamos semanas y semanas de carestía de café, pero en los 2 últimos días no he podido conseguir ni un poco, así que tengo ante mí un tecito que hice con hierbas, es casi una infusión, está caliente, echando literalmente humo, así que la pongo en la taza, la dejo refrescar mientras les cuento los titulares del día. En un primer momento les avisé que iba a mezclar temas que parecen dispares, pero están muy cerca. Sí, pandemia, responsabilidad individual y hombre nuevo. Ya saben, esperen ese tema. Y en un segundo momento, otro periodista independiente ha sido amenazado con la cárcel y les daré detalles sobre este triste caso de censura contra la libertad de prensa. También han denunciado en un informe al monopolio de la Federación de Mujeres Cubanas, la organización oficialista, sobre el asunto de la mujer en Cuba. Ha monopolizado, dice esta denuncia, el tema de la mujer en Cuba, y ya les comentaré también este reporte. Y por último, una pincelada tecnológica y laboral. ¿Quiénes creen usted que están un paso por delante en el trabajo a distancia en esta isla? Bueno, intentaré responder rápidamente al final de este programa esa pregunta. Y ahora viene el momento mágico del día, el más importante, en que debería compartir junto a ustedes un cafecito informativo. Hoy tengo este tecito compuesto de hojas de orégano, le eché un poco de caña santa también, en fin, de todo un poco. Está caliente, eso sí, recién hecho, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, y siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, bueno, como es tradición también en este programa, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y entonces me voy rápidamente a la primera cuestión del día, que ya les decía que en el titular que les comentaba, parece que se mezclan asuntos que, como diríamos en buen cubano, no pegan ni con cola ni con colina, pero en realidad sí están más cerca de lo que podríamos pensar en un primer momento. Por un lado está el tema de la pandemia. Bueno, como saben, hace unos pocos días La Habana empezó un proceso de desescalada después de un mes de septiembre con restricciones muy estrictas, un toque de queda durante largas horas al día, también pues restricciones de movilidad, suspensión del transporte público, prácticamente la prohibición de operar a muchísimos negocios privados, y eso ha dejado un daño en la ciudad, un daño en la gente, un daño en la familia, y ahora con esta reapertura hay como dos bandos encontrados o como un gran debate de si es el momento para recomenzar lo que podríamos llamar la normalidad, aunque ya saben que esa palabrita no me gusta mucho usarla en un país donde lo normal nunca es así. Y bueno, este proceso de reapertura de la ciudad de La Habana, la principal urbe del país, ha generado esta confrontación. Por un lado hay quienes dicen no es el momento, el virus sigue allá afuera, esto va a potenciar los contagios, y por otro hay quienes apelan a que no se puede mantener una ciudad cerrada de esa manera durante tanto tiempo, que el costo económico está siendo brutal, incluso el costo familiar, de las dinámicas familiares, incluso el costo psicológico y emocional para los individuos. Pero en medio de ese debate, de esa discusión bastante polarizada entre los que sí aceptan la reapertura de La Habana y los que claman porque vuelva a cerrarse la ciudad como estaba en septiembre, hay un tema que flota una y otra vez, y es
la responsabilidad individual, sí, esa misma que implica que usted, yo, nosotros nos ocupemos de velar estrictamente por las medidas higiénicas, por nuestra salud, que tengamos también la responsabilidad para determinar qué podemos hacer y qué debemos hacer, portar la mascarilla, lavarnos más las manos, evitar las aglomeraciones, todo eso forma parte de la responsabilidad individual. Pero señoras y señores, no nos engañemos, el tema es que varias generaciones de cubanos, entre las que me encuentro, fuimos formados en estos laboratorios sociales, educativos y políticos para ser el hombre nuevo. Y una de las características justamente de eso que se llama el hombre nuevo, que supuestamente iba a habitar una sociedad justa, iba a habitar el comunismo, iba incluso a prescindir de la ambición, el dinero, la autosuficiencia, el egoísmo. Bueno, pues esas generaciones de hombre nuevo entre las que me encuentro, de las que formo parte, algo que se le estirpó, se le quitó porque era inconveniente para el poder, fue justamente la responsabilidad individual. Todo tenía que venir orientado desde arriba, las órdenes bajaban, uno hacía automáticamente lo que le decían. Entonces ahora las autoridades claman por la responsabilidad de cada individuo sin darse cuenta que ese fue un elemento, una parte importante del desarrollo de cada ser humano que no se nos enseñó, que no se nos fomentó. ¿Por qué? Bueno, porque la responsabilidad individual también lleva aparejada derechos individuales. Uno puede ser responsable y tienes deberes, con esa proyección en la sociedad, pero eso implica también exigencias por parte de cada individuo. Entonces estamos ahora ante una población que por un lado pues tiene miedo del contagio, está obligada muchas veces cada día a enfrentarse a situaciones peligrosas para contraer el coronavirus, pero por otro lado, cuando se le habla de que tiene que responsabilizarse con su salud cada uno de los cubanos implicados en esto, bueno, pues ahí hay un vacío de formación en la responsabilidad individual. Así que básicamente es decir, el Estado no puede protegerme donde quiera que esté, el régimen no puede actuar como una mascarilla permanente entre yo y mi vida y decir, bueno, voy a asumir mi responsabilidad individual ante esta situación. Pero claro, eso, como decía, también lleva derechos. Entonces, por favor, autoridades, cuando clamen por la responsabilidad individual, sepan que también van a tener que ceder parcelas a los ciudadanos para que ejerzan esa responsabilidad individual que también traerá exigencias, quejas, críticas y demandas. Bueno, me voy rápidamente al segundo tema, pero me voy a dar otro sorbito del tecito informativo. Lo revuelvo un poco, ya se refrescó. Y después de este segundo sorbito, pues me voy rápidamente a lo que le ha pasado ayer a un periodista independiente cubano. Como saben, esta situación de la prensa en Cuba, la censura, las amenazas, las constantes restricciones para el ejercicio de la prensa independiente, pues no son nada nuevo. Esto lo llevamos viviendo hace décadas. Pero claro, siempre hay que denunciarlo. Uno no puede acostumbrarse al horror. A veces cuando yo hago este tipo de denuncia, siempre sale alguien que me dice, bueno, ya eso pasaba hace mucho tiempo, bueno, eso no es nuevo. Señoras y señores, tenemos que actuar cada vez como si fuera una novedad. Tenemos que tener la indignación, la sorpresa, la voz alta, como si fuera la primera vez que ocurriera. No podemos dejar que nos hagan acostumbrarnos a la injusticia. Eso sería prácticamente como si domesticaran nuestro espíritu como ciudadanos. Bueno, lo que ha pasado es que el periodista Abraham Jiménez Genoa, este es fundador del sitio digital El Estornudo y ahora colaborador desde Cuba con el diario estadounidense The Washington Post, había sido citado por la policía a una estación policial justamente, y bueno, pues cuando llegó ahí fue sometido a un tipo de operación más parecida a lo que podría ser la camorra con un detenido, que lo que debería ocurrir en una institución policial legal y pública, que además, reitero, ya sé que esto lo digo mucho, pero lo reitero, se financia con el bolsillo de todos los cubanos. O sea que esa represión que sufrió ayer el periodista Abraham Jiménez Genoa, de alguna manera está financiada con el trabajo de todos los cubanos, porque esos uniformes, esas tonfas, esos locales donde se mueve la policía y la seguridad del Estado, eso
lo pagamos los ciudadanos. Por tanto, tenemos absoluto derecho a exigir qué ocurre en esas dependencias. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Jiménez Genoa? Llegó a una estación policial en El Vedado, La Habana, donde estaba citado, y allí prácticamente lo trataron como un secuestrado, lo metieron en un auto, lo obligaron previamente a desnudarse para registrarlo, lo esposaron y lo obligaron a ir en un auto con 3 agentes vestidos de civil, esto es un secuestro, con la cabeza baja para que no viera hacia dónde iba. Y después horas de interrogatorio para decirle que no puede seguir publicando en The Washington Post porque será procesado judicialmente. ¿Hasta cuándo es esto? ¿A dónde hemos llegado? Que ya las autoridades cubanas y la policía cubana actúa absolutamente como un grupo paramilitar que secuestra, golpea, amenaza a un periodista. Esto tiene que llegar, esta denuncia tiene que llegar muy lejos porque la situación de Genoa es la situación que puede pasarle a cualquiera de nosotros, no solamente periodistas, todo el que me escucha, que vive en este país está susceptible de un día ser sometido a estos procedimientos. Y hablando de procedimientos, rápidamente me voy con un tema que tiene que ver con las mujeres cubanas. Sí, resulta que un informe y un reporte ha denunciado esta semana la usurpación por parte de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas de lo que podría llamarse la voz de las féminas en Cuba. Sí, las mujeres cubanas, además de vivir en una sociedad machista y de estar sometidas cada día a una serie de injusticias domésticas y sociales, además de eso, no tienen la posibilidad de unirse y expresarse por su cuenta. Y así lo dice la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, lo ha dicho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en las páginas de 14 y medio pueden leer los detalles de este informe. Y hablando de las páginas digitales de un periódico, me voy rápidamente con el último tema. ¿Quiénes creen ustedes que están más preparados para el trabajo a distancia en Cuba a pesar de los problemas tecnológicos, de los altos precios del acceso a Internet? Pues se sorprenderán pensar que justamente los medios independientes que llevamos años y años trabajando sin poder reunirnos, sin poder tener un local, sin poder tener una dependencia con un cartel que diga aquí radica este periódico, aquí radica esta revista, llevamos años y años entrenándonos en el trabajo a distancia. Entonces, ahora, con todo esto de la pandemia, increíblemente, lo que había sido un problema, una dificultad, un obstáculo, se está convirtiendo en una fortaleza. Y con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.